Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bienvenido o bienvenidas sean ustedes a este programa de En torno al dinero. Muchas gracias a las personas que han elegido esta opción informativa para iniciar la jornada de este día, miércoles 7 de diciembre. Gracias sobre todo a las personas que además nos hacen el favor de saludarnos a través de nuestras redes sociales y indicarnos que ya están iniciando la jornada con una buena actitud, miembros de esta comunidad de En torno al dinero. Muchísimas gracias, es para nosotros un verdadero placer, un honor trabajar para ustedes. Muchas gracias. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Como siempre, bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Torno al Dinero. El día de hoy, pues vamos a felicitar a los que llevan por nombre Ambrosio. Y por supuesto a todos los cumpleañeros, a los que se divorciaron, a los que se graduaron, a todos muchas felicidades. Sí, porque Ambrosios no hay muchos. Difícil la tiene David Nieto, que nos busca siempre a quién tenemos que felicitar. Ambrosios, por favor, ¿habrá Ambrosias? Ay, no creo, ¿no? No, pues suena muy en la bonito, viña pero no le puso un tipo, le puso a su hijo Hitler, no manches. Sí, como decía Leti, ¿cómo dijo un nombre que me causó mucha gracia? Ya no me acuerdo. ¿Pero te acuerdas la lista que nos dio Leti de unos nombres bastante chistosos? Los nombres que están prohibidos. Batman. Así le pusieron. Pues, no me mala onda, ¿no? No, sí, pues esos nombres mencionó Leti la vez pasada. Sí, pero digo, entre mala onda de otros. los papás y ponerle Batman, no manches, pues ¿cómo le pones Batman a tu hijo? Sí. ¿Qué va a decir Robin? Bueno. A ver, ¿qué tal que tiene la parejita? Sí, Batman y Robin. Sí. Harry Potter. Harry Potter, sí, también. Ahorita a ver si te acuerdas, Leti, ¿te acuerdas de los nombres exóticos que están prohibidos que se pongan a los niños cuando nacen en México? Oye, que luego dijeron que siempre no, que era una lista falsa, pero nos hizo reír mucho. Sí. Pero pues tienen en parte razón. Claro, uno tiene la libertad de ponerle a su hijo como sea, pero hay veces que sí, ya ni la friegas. Condenas a tu hijo a una vida eterna de bullying, ¿no? De Hay que sarcasmos. sugerirles por lo menos, ¿no? Que no lo hagan. Sí, por lo menos que por favor lo piensen bien. Y después todavía en el escritorio del registro civil lo ponen con faltas de ortografía. Ah, no, además, sí. ¿No? Sí. Además le agregan, ¿no? Por ejemplo, Batman con B chica, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No, bueno, ahí ya no es el mismo Batman, entonces pero es otro Batman. Tú no ves cara de murciélago. Imagínate cómo le iría a Batman en la época del COVID. No, bueno, ¿para qué quieres? Bueno, en fin. Muchachos, si son tan amables, a los Ambrosios, es Ambrosio, ¿ah? Ambrosio. A los Ambrosios, felicidades, y si usted tiene algo que festejar, con mucho gusto, lo acompañamos en este día de manera especial, le mandamos un fuerte abrazo. Si son tan amables, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Sí tocaron? Sí. No sé, yo no ya los tocaron. Escucho. Yo tampoco, pero ya tocaron. Sí. Ya tocaron, bueno, ya tocaron. Vamos a suponer que ya tocaron. Y entonces, bueno, estas son las efemérides de esta jornada. Pues un día como hoy, perdón, un 7 de diciembre, pero de 1930, muere en la Ciudad de México Jesús Flores Magón, considerado como uno de los precursores de la Revolución Mexicana. En 1900, junto con sus hermanos Ricardo y Enrique, fundaron el periódico Regeneración. También
En 1941, ya más tarde, un día como hoy, en Hawái, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor. El ataque sorpresa fue dirigido a la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas que defendían la zona. Este ataque destruyó 13 buques de guerra, 188 aeronaves y dejó a 2.430 militares y 68 ciudadanos estadounidenses muertos. Estas son las efemérides del 7 de diciembre. Y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. Diputados discuten reforma electoral. Plan B del presidente López Obrador va por cambios a estructura del INE, reducir salarios de los consejeros, eliminar fideicomisos y destituir al secretario ejecutivo. Inversión fija bruta registra caída de 0.9% en noveno mes del año, informa INEGI. Ingreso de divisas por turismo en 2022 superará en 11% lo captado en 2019, estima el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez. Recaudación fiscal en este sexenio será equivalente a lo logrado por gobiernos de Calderón y Peña juntos, asegura el nuevo titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino. Exportación de autos ligeros cae 3.8% a tasa mensual en septiembre, revela INEGI. Por tercer mes consecutivo, México se mantuvo como principal socio comercial de Estados Unidos en octubre. Consumo privado baja su ritmo de crecimiento en septiembre, aumenta 0.4% mensual, según datos del INEGI. Vista Oil and Gas dejará la mitad del área terrestre donde opera en Tabasco, señala la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Avanza en comisiones de San Lázaro, incremento de vacaciones a trabajadores. Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, es sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción. Al menos 20 barcos petroleros quedan varados en Mar Negro debido a las exigencias de las autoridades turcas. Bueno, y hoy en el transcurso de este programa tendremos a Juan Carlos Nava hablando del balance financiero global de la semana y lo que puede llegar a impactar a la economía nacional. Sergio Sánchez habrá de hablarnos de lo que viene en el 2023, algunos tips para enfrentar el año 2023. Miriam Gutiérrez hablará de los errores más comunes en el manejo de las finanzas públicas, de las finanzas personales en el transcurso de estas épocas decembrinas. Esto lo tendremos fundamentalmente en la primera hora de trabajo. En la segunda estará con nosotros abriendo Juan Carlos Anaya, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, hablando de un nuevo reporte, su reporte más reciente, vinculada con el asunto del manejo del maíz en México, un asunto que será neurálgico, y la discusión sobre todo en este caso del maíz transgénico, que va a causarnos muchos problemas, ya nos está comenzando a causar muchos problemas con la Unión Americana, que es el país que principalmente nos surte de ese tipo de maíz. Tendremos también a Xu Tenorio, pero que nos explique lo de las reformas en Plan B del presidente de la República para desarticular o tratar de golpear al INE, a este organismo ciudadano independiente, y también tendremos más adelante a Gabriela Saulé hablando del Día Mundial de la Discapacidad. Así es que quédese con nosotros, está bien padre el asunto. Vamos a recorrer los encabezados de los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana y que presumiblemente tienen alcance nacional. Leti, contigo. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 7 de diciembre de 2022. Reforma. Impone Morena poda en el INE. Frena oposición reforma constitucional. Lanza gobierno Plan B. Aprueba oficialismo desarmar al instituto. Acusan opositores al vaso e ilegalidad. El Universal. Los chapitos dictan su ley en narcomenudeo. Fijan el precio de compra y venta en marihuana en Culiacán, dicen a quién se le distribuye y operan tiendas fachada. Excelsior. Modifican al INE de forma y fondo. Dan fast track a Plan B de reforma electoral.
Rechazado el plan A, la 4T acotó las facultades del instituto para sancionar campañas anticipadas, quitó el PREP y prohibió que partidos difamen al gobierno. Milenio, Sheinbaum, sí a debate con Ebrard y Monreal. Plantea el partido organizar los encuentros y Adán Augusto guarda silencio. El canciller propone que las corcholatas renuncien a sus cargos antes de la encuesta. La jornada, aprueban Morena y sus aliados el Plan B, sacude al INE. La enmienda electoral acota política y económicamente al instituto. El Financiero, con cambios legales, Andrés Manuel López Obrador achicará INE. Ahorros, plantea reducir las salas especializadas y regionales. Significaría menos gasto por 3.605 millones de pesos. El Economista, México ratificó en octubre liderazgo como primer socio comercial de Estados Unidos. Intercambio comercial ascendió a 68.400 millones de dólares en el mes. El Heraldo de México, activan el Plan B de reforma electoral. Batean opción A. Ante el rechazo a la primera propuesta, Morena sometió a discusión fast track las modificaciones a leyes secundarias. El Sol de México, militares recibirán instrucciones en Estados Unidos. Cooperación entre Fuerzas Armadas. El Comando Norte estadounidense capacitará a los agentes mexicanos en temas como contraterrorismo. Reporte Índigo, por un nuevo pacto federal. La centralización de recursos, funciones y responsabilidades en la federación ha ocasionado mucha desigualdad y poco bienestar. La Razón de México, oposición tumba la reforma electoral y Morena lanza Plan B que reduce al INE. Celebran partidos revés a propuesta presidencial. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Muchas gracias. Vamos a ver ahora cómo pinta el clima en la jornada de este día miércoles, capitán Juan Núñez. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues mira, empezamos por Estados Unidos. En Estados Unidos se prevén lluvias intensas y potenciales, inundaciones aisladas que se desplazan hacia el este desde el valle de Tennessee. Te puedo decir que algunas ciudades con lluvias serán Boston y Nueva York. Te doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 4 grados, en Houston, 22 grados, Los Ángeles, 9 grados, Nueva York, 15 grados, San Antonio, 2 grados y en San Diego, 12 grados. Si vamos a la República Mexicana, te digo que continuará la entrada de humedad originada por la corriente de chorro subtropical y ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua, así como condiciones para la caída de aguanieve en sierras de dichos estados, además de Baja California. Te doy las temperaturas más importantes. En Aguascalientes, 8 grados, Guadalajara, 12 grados, Monterrey, 18 grados, Querétaro, 7 grados, San Luis Potosí, 5 grados. En la Ciudad de México, en estos momentos tenemos 10 grados, tuvimos una mínima de 9 grados, tendremos una máxima de 24 grados. Se esperan condiciones despejadas todo el día y ráfagas de viento de hasta 6 kilómetros por hora. El amanecer será a las 6:57 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa y continuamos con usted. Aquí estamos en torno al dinero. En la pausa vamos a dar lectura en la columna, en redes sociales, a la columna de Salvador Camarena, donde habla de la terrible violencia que está padeciendo Zacatecas. Antes, vamos a los saludos, a las primeras rondas. Los saludos nos están reportando que al parecer teníamos un doble audio, pero ya se corrigió. Se escucha eco, nos dicen por Pero aquí ya no se escucha. Ya se corrigió, ya se corrigió. Se corrigió. Sí, tanto ya. en Facebook como en YouTube. Sí, Bueno, le agradecemos a veces, pues hay algunos pequeños asuntos tecnológicos que ajustar. Siempre cuando ustedes nos alertan, procuramos, inmediatamente nos ponemos a trabajar para ver qué sucede y corregimos, por supuesto, si hay algún problema, lo corregimos de inmediato, cosa que les agradecemos infinitamente. Entonces, saludos. podemos preparar al mariachi, que no se vaya, que regrese, porque el día de hoy decíamos que hay aniversarios, hay cumpleaños, etcétera. Hace unos días Pepe Alegría nos decía que estaba festejando su divorcio. Pepe Alegría, que nos escribe a través de Facebook. Y hoy nos escribe Elías Curi y él nos dice que está
festejando su aniversario de bodas número mira. 42. No, pues Así es sí, que ya. le mandamos un abrazo. Ese arroz ya se coció, ¿eh? Ujú. 42 años de casado, pues sí se han de querer un chorro, la verdad, ¿no? Sí, sí, Porque en sí. el caso de, ¿qué me decías de la De Pepe persona Alegría. de Pepe Alegría? Bueno, dice que está festejando el divorcio, espero que también sea así por la parte de la dama, ¿no? De que también la dama piense en lo mismo, si no, es un asunto trágico. Pero bueno, Akuri, muchas gracias, muchas felicidades, qué bueno. Son de esos matrimonios que la verdad es que pues sí había sustento, ¿no? Para durar tantos años, tantas décadas, por supuesto que sí. Muchachos, Ujú. para Elías Curi, que cumple 42 años de casado, que no es cualquier cosa, son como 5 minutos, ¿no? A veces en ocasiones, en En ocasiones. ocasiones algunos pues, dicen, sí, se ha pasado rapidísimo, sí, como Sí. 5 minutos debajo del agua, ¿no? Ujú. A ver, muchachos, por favor, para Elías Curi, por el 42º aniversario de matrimonio, a la 1, a las 2 y a las 3. Creo Muchas que también la felicidades. esposa de Elías Curis piensa lo mismo, por supuesto, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Damos por sentado. ¿Qué más? Bueno, saludamos de una vez a Roberto Mejía en Facebook. Muchas gracias por escribirnos. A Víctor García. En León, Guanajuato, dice que están en 10 centígrados. Por allá, Jesús Aceves, hasta Zapopan amanecieron en 12 y la máxima va a llegar a 27. Vale Nete, como siempre, un gran saludo. Nuestra querida Vale, en San Luis Potosí están a 8 centígrados y la máxima llegará a 23. A Florinaba también muchas gracias. A Francisco Castillo hasta Houston, Texas. A Paulo L. Millán Bernal también un gran abrazo, gracias. Y gracias, Karina Contreras, también por hacernos saber el eco que se estaba escuchando. Alex Escaldrufo en Lomas de Cocoyoc, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, siempre Gracias. por escribirnos sus comentarios. Denos like, por favor, suscríbase, eso nos ayuda mucho. Una pausa y volvemos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y vamos a dar lectura a la columna de Salvador Camarena titulada La Feria, que escribe en el periódico El Financiero. El día de hoy Camarena titula su columna Violencia en Zacatecas, algunos apuntes. Y escribe: me tocó estar en Zacatecas el domingo y con esta van de 3 ocasiones en que mi estancia en una ciudad coincide con bloqueos de carreteras o calles por parte de criminales, como ocurrió ahí la noche de ese día. Dice Camarena que en 2010 estaba en Monterrey para entrevistar a Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, que rendiría su primer informe. La cosa no pudo ser más paradójica. Él quería declarar el inicio de una nueva era en su estado y justo en el mensaje por el año inicial de su administración se quedó con la mitad del público, dado que muchos nos fuimos a monitorear la manera en que delincuentes asfixiaban la capital regiomontana. Dice Camarena que la segunda ocasión fue en el 2011, cuando en febrero de ese año unas detenciones en Guadalajara fueron seguidas de bloqueos en la zona metropolitana de la capital de Jalisco. Y ahora, dice Camarena, el domingo pasado, luego de estar unos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el domingo viajé a esa ciudad, a Zacatecas, por vía terrestre. La ruta que tomaríamos fue por Aguascalientes, por la directa, más larga, pero para mí más entrañable, pues la transité muchas veces de niño. Hace tiempo que es considerada como poco segura. Continúa Camarena diciendo: así que llegué por una carretera más segura, que sin embargo, 2 horas después de que yo pasaría por ahí, fue tomada por los criminales que quemaron autos y lanzaron también ponchallantas. Como se sabe, otras 2 vías padecieron lo mismo. Esto es el infierno, lo que estamos viviendo en Fresnillo. Padre Santo, cuídame y protégeme, decía agitado el periodista José Díaz mientras corría a grabar lo que ocurría. ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Están quemando la caseta? Este es un verdadero infierno, un maldito infierno. Señores, se están escuchando balazos. En la caseta de Morfín Chávez está ardiendo todo. Esto es lo que escribe Camarena y dice: a la misma hora en que ese y otros reporteros corrían
a registrar los bloqueos a una distancia de 50 minutos por carretera, cientos de familias disfrutaban de múltiples adornos navideños del centro de Zacatecas inaugurados el día anterior. Los andadores y las plazas que están al costado de la catedral barroca lucían pletóricos. Presumen que su árbol de Navidad artificial es uno de los más grandes y la gente se tomaba fotos en todo tipo de estructuras, de formas, estrellas, esferas, etcétera, y colores típicos también de esta temporada. Esto es parte de lo que hoy escribe Camarena. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. El certamen gastronómico The World's 50 Best Restaurants dio a conocer en Londres la clasificación mundial 2022 de los 50 mejores restaurantes del mundo. En primer sitio está el restaurante danés Geranium del chef Rasmus Kofoed. El peruano Central, con Virgilio Martínez y Pía León a la cabeza, fue nombrado como el mejor restaurante de Latinoamérica 2022 y el segundo mejor del mundo de este año. El tercer sitio fue para Disfrutar de Barcelona, España, el cuarto para Diverso en Madrid y México destacó con un quinto lugar con el restaurante Puyol de Ciudad de México. Bueno, pues distinguidos restaurantes. Bueno, ojalá pudiéramos conocerlos todos. Por lo pronto vamos al recorrido de los diarios en materia de economía, finanzas y turismo. Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 7 de diciembre. Negocios del periódico Reforma. Disparan fiscalización con buzón tributario. Crecen notificaciones en 70% a septiembre pasado. Opta SAT por usar esta vía porque es inmediata y necesita poco personal. Cartera del Universal. Cae inversión de firmas locales en el extranjero. Flujos de capital hacia el exterior se desplomaron 93%, señala CEPAL. Falta de reinversión en otros países entre las causas. Dinero de Excelsior. México gana terreno en comercio con Estados Unidos. Datos a octubre. Es el segundo socio del vecino del norte y su intercambio ha crecido más de 20%. Además, se despega de China en el flujo de exportación e importación. Negocios de Milenio. Amplían Manzanillo con una inversión de $230 millones. La firma Contecon hará una inyección de capital con la finalidad de mantener la conectividad comercial de Colima con Asia y con el resto del mundo. Economía del diario La Jornada. En un año se duplicó pago de impuestos en la minería. Sumó 64.105 millones en 2021 según cifras de la Cámara Minera de México, Camimex. Economía, mercados e indicadores del financiero. Inversión productiva en México vuelve a tropezar. Cae 0.87%. Avisoran analistas mayor debilitamiento en los próximos meses ante los niveles elevados de inflación, mayores tasas de interés y la desaceleración económica. Empresas y negocios del Economista. En 2022 cerrará con la mayor inversión minera en 9 años. Camimex. Monto superará los $5,000 millones. Mercados del Heraldo de México. Temen por tasas de interés en 2023. El sector automotriz ve la inflación como un factor limitativo para la venta de vehículos. Finanzas de El Sol de México. Iniciará operación de Dos Bocas hasta 2023. López Obrador confirmó que la refinería empezará a mediados de año. Analistas estiman que tarde más tiempo. Negocios de La Razón de México. Casi 60% de la canasta APESIC tiene incremento en precios. En conjunto retrocede 3.4%. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este miércoles, Lalo. Muchas gracias Leti. Acaba de dar a conocer el INEGI los datos del Producto Interno Bruto en el 2021 por entidad federativa. ¿Cuánto incorporaron los estados riqueza al conjunto nacional? La entidad con mayor aportación al Producto Interno Bruto es la Ciudad de México,
con un 15.3%. La segunda ciudad, bueno, el segundo estado con mayor participación dentro del Producto Interno Bruto es el Estado de México con 9.1%. Después le sigue Nuevo León con 8.3% y después Jalisco con 7.3%. Imagínense usted, a ver, ahorita yo en siguiente pausa comercial hago la cuenta, en 4 entidades está concentrado, supongo, pues cerca del 50% del Producto Interno Bruto Nacional. Después sigue Veracruz, de Ignacio de la Llave, con 4.4, Guanajuato, Baja California con 3.8, Coahuila, Zaragoza 3.7, Sonora. Y vamos a la parte última, donde tenemos a Tlaxcala con una aportación de 0.6% del Producto Interno Bruto, Colima con 0.6%, Nayarit con 0.7%, Baja California Sur con 0.9%, todo turismo, supongo, Zacatecas con un 1% y los narcotraficantes lo van a bajar, se van a encargar de bajar la participación porque ya ves aquí lo que nos dijo ayer el investigador, el subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, de que en la pesca los narcotraficantes están pidiendo derecho de todo, o sea, para salir a pescar, para llevar el pescado que se pescó a la parte del procesamiento, la procesadora, a la enlatadora, a la distribuidora, a la transportadora, o sea, en toda la cadena está metido ahí el diente del narcotráfico. Pues así no ninguna industria aguanta esos fregadazos, aparte tienes que pagar derechos en materia de pesca o impuestos especiales. Uno no puede pagar el impuesto oficial al gobierno federal o a los gobiernos estatales o a los municipales y aparte pagarle al narcotráfico, pues entonces dicen que así, pues cómo no va a haber inflación en el país. Pero bueno, vamos a ver cómo cerraron los mercados financieros ayer, Miriam. Pues por lo pronto Wall Street cayó con fuerza y esto por ser cauteloso sobre las alzas en las tasas. Así pues el Dow Jones perdió 1.03%, el Standard & Poor's cedió 1.44% y el Nasdaq quedó en 11.014.89 puntos. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, esta subió, estuvo en positivo, el índice de precios y cotizaciones avanzó 0.44% y el FTSE Viva de la Bolsa Institucional de Valores también tuvo un avance de 0.32%. En cuanto al mercado petrolero, pues también de malas porque bajaron los petróleos, el West Texas retrocedió 3.48%. El Brent Mar del Norte se cotizó en $79.35 el barril, mientras que la mezcla mexicana de exportación cayó 4.48% y se cotizó en $64.15 el barril. En cuanto al mercado de divisas, el dólar lo pudo usted comprar el día de ayer en 19.78 pesos y el euro en 20.82 pesos, todo esto con datos del Banco de México. Bien, le comento a usted en qué condiciones se encuentran los mercados. Los petróleos en estos momentos avanzan 0.42% en el caso del West Texas y en el caso del Brent del Mar del Norte 0.14%. Ambos referentes petroleros se encuentran por debajo de los $80 barril. Y en cuanto a la moneda mexicana en relación con el peso mexicano, pierde la moneda estadounidense en estos momentos 0.08%, está en 19.75. Vamos ahora con la visión a mitad de semana de Juan Carlos Nava. Nos hace los balances correspondientes a los factores que están influyendo más en los asuntos financieros globales. Juan Carlos, buenos días. Estimado Eduardo, apreciado auditorio, en la última semana los 3 acontecimientos que más destacaron en relación con la invasión rusa a Ucrania fueron: primero, se dieron unos bombardeos a 2 bases militares aéreas, pero lo insólito de este hecho es que estos fueron realizados dentro de Rusia, a bases rusas, a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania. Esto podría verse como una escalada de esta guerra. Segundo, la Unión Europea propuso la creación de una corte internacional
que investigara y sancionara crímenes de agresión. Esto es cuando un país agrede a otro militarmente sin justificación. Tercero, finalmente el tope a los precios de exportación del petróleo ruso ya se aprobaron este lunes pasado, y estos se suman a las sanciones de la Unión Europea que prohíbe la compra de petróleo ruso. El G7 y la Unión Europea finalmente llegaron a acuerdo. Mientras tanto, el euro, la moneda más propensa a ser afectada por esta guerra y a afectar a todo el sistema financiero internacional, se defendía bien en estos últimos días. El día de hoy, miércoles 7 de diciembre, se encontraba en casi 1.05 dólares por euro, cuando la semana pasada estaba en 1.035 dólares por euro. En conclusión, estos ataques que Ucrania niega que los haya realizado este país a Rusia, pueden parecer mínimos a comparación de la destrucción que Rusia ha causado con bombardeos a Ucrania. Sin embargo, en la economía estructural de Rusia, los daños son tremendos. Este año se espera que esta economía caiga, se desplome un 3.9%, y de acuerdo a la OCDE, el próximo año un 5.6%. Pero estructuralmente el 2022 podría ser el peor año desde el gobierno de Stalin, y esto muy probablemente se verá reflejado en los próximos años en los PIBs correspondientes. Por su atención, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, le estaba haciendo yo las cuentas. La Ciudad de México, junto con el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, concentran el 40% del Producto Interno Bruto Nacional, 40%. Esas cuatro entidades, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Si agregamos a Veracruz, Guanajuato y Baja California, ya tenemos el 52.40%. Pero le voy a dar un dato que le va a ir, bueno, a mí me escandalizó indudablemente, qué barbaridad, qué inequidad, de veras, qué inequidad priva en la República Mexicana. Y estoy hablando porque, ¿sabe usted cuántas veces es mayor el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México respecto al Producto Interno Bruto de Tlaxcala? ¿Sabe usted cuántas veces? 65 veces. 65 veces más grande el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México con respecto a la entidad que menos aporta al Producto Interno Bruto Nacional, como es el caso de Tlaxcala, aunque también por ahí hay otro estado que está a la par de Tlaxcala, que es Colima, 0.6%. Colima y Tlaxcala son las dos entidades que menos aportan al Producto Interno Bruto, y es donde las oportunidades para que incorporen esa riqueza a la riqueza nacional sería fundamental. Estoy buscando cuál es la posición de Guerrero. Guerrero aporta con el 1.4%. El día que se sacudiera Guerrero del narcotráfico, mucho haríamos indudablemente. Debe estar Chiapas, que es de las entidades más pobres, aporta el 1.6%, igual que Oaxaca. Pero imagínense cuántas décadas tenemos con ese problema de la pobreza, de la miseria, de la falta de oportunidades a los habitantes de Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, por supuesto. Pues eso lo habíamos visto, lo han consentido gobiernos federales de todos los colores, y por supuesto gobernadores de todas las entidades han consentido la pobreza y pobreza extrema, pero particularmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas se han distinguido lamentablemente desde el siglo pasado por ser los estados donde priva una mayor pobreza. ¡Qué barbaridad! Vamos a una pausa, no sin antes pasar antes por los saludos, a los saludos. Con todo gusto, Lalo. Ahora nos vamos con los saludos a nuestros YouTubis, a nuestros queridos YouTubis por acá. Nos saluda el primeritito, pues obviamente fue Elias Curi. Muchas gracias. Héctor Velázquez también, gracias. Que tengas un excelente día igualmente. Miguel Rodríguez también nos saluda con mucho gusto, a igual que Karina Contreras, que está ya también por acá y por Facebook. Le damos las gracias a Karina. Gracias a Miguel Rodríguez, que nos decía también del problemilla, pero ya se solucionó. Saludamos a Javier Bárcena,
A Francisco Santos también un fuerte abrazo desde Salt Lake City. Le saludamos hasta allá. Gracias, muchas gracias a Francisco Santos. También a Mauricio Salgado. Dice, muy buenos días, amigos de En Torno al Dinero. Felicidades también. Gracias a Adolfo Villegas. Muy buenos días, comunidad. Deseándoles un miércoles muy productivo. Gracias. También saludamos a Pedro Villanueva. Saludos desde Guadalajara. Muchas gracias. A Mauricio Salgado dice, siempre es un gusto escucharlos. Muchísimas gracias, Mauricio. Y a George Wisniewski, que saludamos hasta Juriquilla, allá en Querétaro. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Les recuerdo que nos den like y se suscriban. Eso nos ayuda mucho. Muchas gracias. Gracias. Vale la pena, también permíteme que agradezcamos a David Nieto. Agradecemos a David Nieto que nos habla del San Ambrosio, con motivo del San Ambrosio. Bueno, San Ambrosio es el del santo, el programa de la carabina de Ambrosio. Pues sí, ¿verdad? Habríamos que felicidades. Buen programa, ¿no? Es divertido. Ay, sí, en su época era divertido. Sí, con la niña esta que bailaba, me acuerdo. Bueno, también David Nieto, bueno, me dice San Ambrosio de Milán. Yo ni idea. Ni idea, sí. Y Ambrosio padre de la cirugía francesa. Mira. Lo que aprende uno en este programa, carajo. Todos los días, claro. Y todos los días, excepto sábados y domingos. Que vemos fútbol. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pues nos vamos ahora con la columna de Francisco Garfias Arsenal, que publica el periódico Excelsior. El día de hoy, Garfias titula su columna Dice Noroña, vamos a gobernar 50 años, ni Porfirio Díaz. Y escribe Francisco Garfias, estamos en las antípodas de que la mayoría oficialista entienda lo que es división de poderes. No hay la menor duda de que la Cámara de Diputados es la ventanilla de trámite del Ejecutivo y hasta lo dicen con orgullo. ¿Representantes populares? No. Son vehículo de poder para buscar el control de los órganos electorales. Es un honor estar con Obrador, gritaron los diputados de la mayoría oficialista no sé cuántas veces. Dice Francisco Garfias que el petista Gerardo Fernández Noroña destacó entre los más arrastrados, dio rienda suelta a sus sueños guajiros. Vamos a gobernar 50 años, vaticinó. Y sigue escribiendo Garfias y dice, con dispensa de trámites no pasó por comisiones. Se perfilaba anoche la aprobación de ese plan B diseñado por el Todopoderoso ante el fracasado intento de cambiar la Constitución para doblar al INE y al Tribunal Electoral. Reporteros acuciosos descubrieron que el plan B, en el artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, le da una puñalada a la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos la difusión de expresiones que calumnien al gobierno. El no me toques del presidente, hay de aquel que lo viole, le pueden quitar hasta la candidatura. Dice Garfias, el artículo dice textual, constituye infracciones de los partidos políticos. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos, dice el plan de López Obrador. Esto es parte de lo que hoy publica el periódico Excelsior en la columna Arsenal. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bien. Vamos a conocer cuáles son los temas fundamentales que tratan los columnistas en materia financiera en los diarios que se editan en la capital de la República Mexicana. Leti. Hacemos un breve repaso a lo que escriben. Iniciamos con Mari Carmen Cortés. En su columna desde el piso de remates que se publica en Excelsior, comenta que el optimismo del canciller Marcelo Ebrard y de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro en torno a que se llegará a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá
en las consultas energéticas que evitarán un panel arbitral y la aplicación de sanciones comerciales contra México no parece coincidir con las declaraciones públicas de Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y de Mary Ng, su contraparte canadiense. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, sostiene que estamos viviendo el peor sexenio en materia de crecimiento económico en 3 décadas, pero hay la oportunidad de que el próximo sea el mejor en medio siglo si se mueve con rapidez para crear las condiciones que le permitan aprovechar el nearshoring. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, dice que una de las reestructuras más audaces de este 2022 es la de Crédito Real. La sociedad financiera de objeto múltiple se enfila hacia un concurso mercantil como salida ordenada a su atribulada situación. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, refiere que la Sedena alista 6 licitaciones de equipo tecnológico para las aduanas terrestres que están en la frontera con Estados Unidos por un monto de 12.500 millones de pesos. Dice que los contratos son importantes no solo por el monto y la opacidad con la que se han llevado la mayoría de los procesos, argumentando temas de seguridad nacional, sino por la injerencia del gobierno de Estados Unidos para evitar que participen empresas de origen chino. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, dice que en los últimos 28 años, primero el Telecán y ahora el Temec, han resultado nodales para nuestra economía. Pese a ello, el gobierno de López Obrador ha desafiado a nuestros socios, no solo con los cambios en energía, sino también con el amague de prohibir en 2024 las importaciones de maíz transgénico. Y este es un breve resumen de lo que analizan hoy nuestros columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos alerta cuáles son los puntos delicados que tenemos que atender durante el 2023. Sergio, buenos días. Muchas gracias por su presencia como cada día, público y compañeros. Como ayer les comentaba, hoy voy a exponer a ustedes la importancia de asesorarnos por profesionales en las áreas contables, fiscales, jurídico-corporativas y del derecho para enfrentar el próximo 2023. En este año 2022 que está por concluir, comenté que la coacción por multas y fiscalización agresiva estarían muy activas y presentes. Actualmente, muchos contribuyentes se encuentran interponiendo medios de defensa o en procedimientos de revisión profunda o de gabinete, ya sea por el SAT o por la Secretaría de Finanzas de los estados, ejerciendo facultades por medio de la coordinación fiscal. ¿Y todo por qué? Precisamente pagaron contadores piratas, no actualizados, truncos y sin experiencia ni cédula profesional, y menos colegiados. He de ahí entonces lo que tanto he mencionado: lo barato puede salir caro. Entonces, empresario, persona física con actividad empresarial y profesional, si a usted no le gusta que menosprecien su esfuerzo, trabajo, inversión, actividad económica y menos que le regateen, le pregunto, ¿por qué no paga lo que debe pagar al contratar a un especialista? Y hago una analogía. Usted le pone precio a los servicios de un médico especialista que no solamente le hará recobrar la salud, sino también buscará lograr que no pierda la vida. Es exactamente lo mismo al contratar y pagar lo justo a un especialista. Le dará tranquilidad y no perderá su dinero en procedimientos muchas veces innecesarios, cuando la clave es la prevención. Además, coopere, colabore, siga instrucciones como si fuera su propia salud y financieramente lleve a cabo presupuestos, contratos, haga caso de la materialidad, razón de negocio, sustancia económica y todo aquello que en disposiciones fiscales hará que no pierda la salud financiera. Recuerde, no doy consejos, pero le sugiero que piense un poco al respecto y no se arriesgue. Mañana continuaremos con otra sugerencia fiscal que cura. Soy Sergio Sánchez y le pido,
prevención y actuación. Gracias. Nos despedimos de las plataformas que toman nuestro mensaje, Miriam. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos mañana de nueva cuenta aquí en Torno al Dinero en punto de las 6. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Gracias, Ernesto Fález Santoscoy. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cuál sería tu tema hoy? Dos temas rápidos. Uno es la encuesta entre analistas del sector privado que sacó Citigroup ayer, Citibanamex. Y también ayer se reportó los números de la industria automotriz para el pasado mes de noviembre, los primeros datos que tenemos de cómo nos va en la actividad económica en noviembre. ¿Y cómo lo ves así? A ojo de buen cubero, ¿cómo están los datos? Empieza a verse una desaceleración, todavía tenemos números positivos. En la industria automotriz, en lo que es producción, por ejemplo, estamos aumentando 8% anual la producción automotriz, pero las exportaciones, por ejemplo, están cayendo 3%. Ahí hay una señal de alarma, ¿no? Sí, por supuesto. Y en el mercado interno todavía tenemos un crecimiento del 15%. Hoy te damos los detalles de esto que va a hablar Ernesto Fález Santoscoy. Después de una pausa comercial, regresamos con él directamente. Gracias. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Sergio Sarmiento, que titula a su columna Jaque Mate, que publica en Reforma, Gran Oportunidad, y escribe: no, México no está en una crisis económica. Tenemos crecimiento, si no rápido, cuando menos razonable. Hace unos días, de hecho, el Banco de México hizo algo inusitado. Ajustó al alza su pronóstico de expansión para 2022 de 2.2 a 3%. Tiene sentido. En los primeros 9 meses del año, el crecimiento fue de 2.8% sobre el mismo periodo de 2021. Algunos sectores están funcionando muy bien. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, ha afirmado que México cerrará 2022 con una captación de 27.400 millones de dólares de visitantes internacionales, 11.6% más que en 2019. Las exportaciones tuvieron un aumento anual de 19.5% de enero a octubre de este año. Los compromisos de inversión extranjera directa fueron de 32.147.4 millones de dólares en los 9 primeros meses de 2022, según la Secretaría de Economía, 29.5% más que en el mismo periodo de 2021. Las remesas ascendieron a 48.338 millones de dólares entre enero y octubre de 2022, 14.6% más que en el mismo lapso del año anterior. El tipo de cambio se mantiene por debajo de los 20 pesos por dólar. Dice Sarmiento, muchos inversionistas internacionales están viendo a México como tierra de oportunidades por las dificultades en la relación comercial entre Estados Unidos, el mayor mercado de consumo del mundo, y China, la principal potencia manufacturera. El expresidente estadounidense Donald Trump aplicó medidas proteccionistas a los productos chinos que han elevado los costos a los consumidores y que no han sido modificados por su sucesor Joe Biden. Las disrupciones en las cadenas internacionales de logística y la autodestructiva política de cero COVID de China han generado incertidumbre adicional. Los problemas de la planta de Foxconn de Changzhou, la mayor productora de iPhones en el mundo, semi-paralizada en las últimas semanas, son ejemplo de la falta de certidumbre en la China actual. Y hasta aquí esta primera parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.
En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Bien, estamos contigo, Ernesto. Muy bien, bueno, entonces estábamos comentando primero de la industria automotriz para el pasado mes de noviembre. La producción de automóviles en total crece en 8.04. Ese es un dato todavía bueno, aunque está muy por debajo de lo que estuvimos viendo el mes anterior, donde se crecía cerca del 20%, ¿no? Pero también la base de comparación empieza a ser más alta. Sin embargo, las exportaciones cayeron 3.8%, ¿no? Habrá que analizar con números desagregados, ¿no? Qué es lo que realmente sucedió en esta caída de la exportación, pero bueno, pues si se debiera a una menor demanda en Estados Unidos, entonces, digamos, estaríamos viendo que la recesión en Estados Unidos pudiera estarse anticipando, que es lo que comentábamos aquí el lunes pasado, cuando comentamos que el indicador de gerentes de suministro, el ISM, para el sector manufacturero en Estados Unidos, bajó a 49 unidades, es decir, abajo de 50 puntos, que implica contracción en la manufactura norteamericana, y la manufactura es el principal sector que impacta a todo el sector exportador con la economía mexicana, ¿no? Pero todavía en el mercado interno tuvimos un buen número, que es un crecimiento del 15.38% en las exportaciones automotrices para el mes de noviembre. Bien, ahora, hacia el futuro, ¿qué es lo que se ve? La encuesta entre analistas del sector privado de Citigroup, Banamex, nos dice lo siguiente. Lo que está esperando el consenso de los analistas, en la última encuesta, estimaban un PIB para este año del 2.5, ya lo subieron al 2.9, y hay un grupo de 6 bancos que están estimando incluso arriba del 3%, donde nos incluimos nosotros en Bolsamétrica. Nosotros estamos estimando 3.1 para el cierre de este año. Luego, para el año entrante, la estimación es de menos del 1%, 0.9%. Ese es el consenso de los analistas. ¿Tú sigues en negativo? Nosotros seguimos en negativos, ahí somos el más... No, pero no, hay otro grupo ahí que también... Sí, ya hay otros negativos, yo no lo tengo esta otra. Pero tú estás, a ver, en menos déjame hacer una pausa nada más, porque hay algunas personas que no les interesa lo que estoy diciendo, pero aquí en este programa, fuimos los primeros que dijimos, la economía puede crecer cerca de 3%. Fuimos los primeros que dijimos aquí, porque de esto prácticamente no se habla lamentablemente en medios audiovisuales, pero con respecto a lo que yo veo en la prensa escrita, que regularmente lleva la vanguardia en materia de temas económico-financieros, aquí anticipamos que era posible que la economía creciera 3%. Bueno, anticipamos, me subo al camión, pues, pero en realidad quien lo hizo fuiste tú. O sea, quien anticipó que era probable que ganáramos 3%. Y en otro tema, que no es pero que tú, creo que incluso hasta lo llegaste a escuchar, con Juan Carlos Anaya, hace más de 2 meses, hablábamos de la compleja situación de la transportación del maíz y cómo impacta en el precio final de la tortilla, diciendo que para satisfacer a la península de Yucatán era preferible traer, primero dijimos, el maíz desde Estados Unidos, porque era más barato transportarla de Estados Unidos a la península de Yucatán que de Sinaloa a Yucatán. Y después, hace no menos de 3 semanas, aquí Juan Carlos Anaya dijo que estábamos importando maíz de Sudáfrica, porque resultaba más barato traer el maíz de Sudáfrica que traerlo del Bajío. O sea, qué barbaridad. Pues con nosotros tenemos inflaciones. Claro. En cuanto a inflación, precisamente los analistas están estimando que este año va a cerrar 8.3%. Pero fíjate que el mismo consenso de analistas ve que para noviembre la inflación va a estar abajito del 8%, pero para diciembre
otra vez arriba del 8.30. Para la inflación, el año entrante están viendo 5.10. Y para tipo de cambio, alrededor de 20% al cierre de este año y al cierre del año entrante. Eso es lo que están diciendo en su consenso, en promedio, los analistas del sector privado para el año entrante. Pero déjame decirte que hay una cantidad importante de países que tienen hoy un problema. Déjame ver si es posible que pase yo. Bueno, eso ya no va a ser. Tengo ahí una tabla, si quieren se las comento así, a grosso modo, cómo están las cosas. Lo tengo aquí en este espacio. Ahí lo tengo acá. Mire, es más, creo que le pasé, no, Ernesto Méndez, pasé una imagen alargada, ¿sí? Apaisada, de las 10 inflaciones más importantes en el mundo. No sé si la tengas. Creo que la pasé. A ver, déjame, perdónenme ustedes que lo hagan, pero cuando se improvisan algunas cosas, ¿sí la tienes? Ahí está. Ahí está. Mira, fíjate bien. Vamos a hablar con Ernesto Fares Santoscoy de las inflaciones más altas en estos momentos en el mundo. Zimbabue, 269%. Esta es parte de las secciones de Los Números Hablan, que a mí me parece que está interesante esta sección. El Líbano, 162% de inflación. Venezuela, 156%. Siria, 139%. Sudán, 103%. Argentina, 88%. Turquía, 85.5%. Sri Lanka, 66%. Irán, 52.2%. Y Surinam, 41.4%. Ya son, y una cantidad importante tienen abajo de 41%, ya no cabían, pero ahí están señalando las más relevantes, pero hay muchas economías en el mundo que tienen inflaciones ya de 2 dígitos, cosa que no se vivía desde hace muchas décadas, Ernesto. Sí, a nivel global estamos viviendo todavía la inflación más alta de los últimos 40 años, ¿no? Una inflación global que ahorita debe andar por ahí del 9% aproximadamente. Si ustedes quieren esa gráfica, le pido a Víctor que nos haga el favor de pasarla, que la coloque en las redes sociales, por favor, de En Torno al Dinero, esa gráfica de las inflaciones más altas en el mundo. Será muy interesante, sobre todo para algunas personas, el poder ver cómo, por fortuna, México no está incluido en el paquete, aunque qué friega le han puesto a Argentina, ¿verdad? En una de esas no gana el Mundial y ya se les cae todo ¿no? Imagínate cómo meten a... Yo no sé si al rato vamos a hablar con Juan Carlos Valda en una sesión extraordinaria. Yo no sé qué van a hacer con la Argentina. Imagínate, le meten a la vicepresidenta, que era la que manejaba el asunto de la presidencia a trasmano, las meten a la cárcel cuando está el Mundial. Nadie se va a enterar. Bueno, aquí ya Andrés Manuel ya dijo que la apoya moralmente. Qué bueno. Entonces ya puede ir con calma a la cárcel. Sí. Bueno, ¿algo más que quisieras agregar, mi estimado Ernesto? Pues básicamente es esto, que las expectativas siguen deteriorándose. O sea, imagínate si estamos arrancando con un consenso de analistas de crecimiento de 0.9, ¿no? Cuando empiezan a salir datos negativos en la economía de Estados Unidos, pues todo el mundo va a estar revisando a la baja sus pronósticos. Claro. ¿No? Entonces va a ser la tónica que vamos a estar viendo el año pasado, que es lo opuesto a lo que estamos viendo en esta segunda mitad del año, donde pues, todo el mundo hemos tenido que subir las expectativas por mejores datos a los previstos. Claro. Para el mes de octubre, por ejemplo, estamos nosotros estimando 5.3% del IGAE para el IGAE de octubre. Sí. 5.2. Para el PIB del cuarto trimestre podríamos terminar en 4.7, 5%. Todo el año, en 3.1. No es un mal dato. Hace 6 meses estábamos estimando 1.8. Sí. Todo eso ya para abajo, y de repente, pum, reaccionó el mercado interno, sobre todo. Y bueno, pues las exportaciones, las remesas, todo eso nos ayudó. Bien. Ernesto, te mando un abrazo muy fuerte. Mira, saludos de una vez, aprovecho y saludos a Juan Carlos Anaya. Sí, es que hace un rato estaba presumiendo, Juan Carlos. A ver, para que vean que no miento.
Juan Carlos Anaya, ahora están escandalizados en algunos medios de comunicación porque estamos importando maíz de Sudáfrica o bien de Estados Unidos para abastecer la demanda nacional. ¿Desde hace cuánto lo dijiste? No nosotros, tú, ¿desde cuándo lo dijiste en este programa, Juan Carlos? Buenos días. Bueno, en el tema de Sudáfrica, realmente esto fue derivado a que con el APACIC se quitaron los aranceles, tenía Sudáfrica un 20% de arancel, y hoy pues vamos a traer 400,000 toneladas de Sudáfrica. Ya llegó el primer barco que ya descargó en Veracruz y el puerto de Altamira, en virtud de que pues está más barato llevar maíz de Sudáfrica que llevarlo del Bajío a Yucatán y Veracruz, derivado de los costos logísticos. ¿Pero hace cuánto lo dijiste aquí? No, pues lo dijimos ya hace más de 2 años, año y medio que hemos estado contigo, Eduardo, pues de esta situación, ¿no? Y en el tema de las importaciones de maíz, pues mientras México no aumente su productividad, su producción, pues vamos a seguir siendo un gran importador de maíz a nivel mundial. Ya somos el segundo desde hace varios años, y hace 3 años éramos el primer importador. Bueno, vamos a ir a una pausa. Gracias, Ernesto Farías Santos-Coy. Hasta luego, Ernesto. Gracias, hacemos una pausa y vamos con Juan Carlos Añá, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con lo que escribe Sergio Sarmiento en Reforma y dice: México es la plataforma natural para el mercado norteamericano en estas condiciones. Nuestro país fue en octubre el mayor socio comercial de Estados Unidos, por arriba de Canadá y China. El TEMEC ha funcionado tan bien como antes el Telecán. Los productos que se fabrican en México tienen no solo la ventaja de la cercanía, sino también menores aranceles y una mayor facilidad de ingreso al mercado estadounidense. En junio de 2022, el BID dio a conocer un estudio en el que señalaba que las oportunidades de nearshoring, de acercamiento al mercado, podían generar $78,000 millones en nuevas exportaciones de Latinoamérica, de las cuales 35,278 millones, 45%, podrían salir de México. La verdad es que México no debería estar creciendo solo 3% al año, sino cuando menos 5 o 6%. El problema es que el gobierno está estableciendo nuevos obstáculos y restricciones a la actividad económica. La cancelación del aeropuerto de Texcoco fue un adelanto, pero mucho más costosa ha sido la suspensión de las inversiones privadas en energía. A esto hay que añadir medidas como la prohibición de outsourcing y los aumentos en los trámites burocráticos, como en las citas en el SAT. Una de las consecuencias es que, a pesar de que ha subido el flujo de capital del exterior, la inversión fija bruta total sigue estando por debajo de 2018. México tiene una gran oportunidad de despegue económica, pero la oportunidad por sí sola es solo una posibilidad. Para convertirla en realidad hay que aprovecharla, y para eso es indispensable dejar de poner obstáculos a la inversión. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes. Si quieres conocer las costumbres ancestrales de un pueblo, el turismo cultural es para ti. Puedes escuchar y bailar diferentes ritmos musicales con las danzas típicas de una comunidad. También visitar áreas protegidas con antiguas esculturas y pinturas rupestres, o recorrer galerías con objetos arqueológicos y curiosidades de la cultura local. Algunas sugerencias para tener en cuenta son Colombia y sus rutas cafetaleras, la ciudad de Buffalo en Nueva York, en donde parte de su arquitectura fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Galway, Irlanda, y su deliciosa gastronomía típica, Rijeka, Croacia, con su particular arquitectura astrohúngara, museos y actividades culturales, Tokio, en Japón, en donde la ciudad alberga una arquitectura imponente
tiendas de artesanías y también las últimas tendencias en diseño. Bien, a ver, Juan Carlos, Anaya, dime, ¿cómo está la situación del maíz, la problemática del maíz? ¿Cómo la ves? Bueno, la problemática que hemos venido comentando en tu programa y de hace tiempo se deriva, como lo hemos platicado en tu programa especial, pues del decreto que hubo el 31 de diciembre del 2020, donde a partir de enero de 2024 el gobierno pretende detener las importaciones de maíz genéticamente modificado, que pone en riesgo el abasto nacional, principalmente al sector pecuario industrial, en virtud de que México es el segundo importador. Requerimos importar 18 millones de toneladas, que difícilmente las vamos a producir en virtud de que el consumo se incrementa por arriba de lo que es la producción, se incrementa en más del 2%, y esto pues está provocando incertidumbre principalmente a los sectores productivos pecuarios e industriales, derivado a que no ha habido un cambio al decreto, y esto ha provocado pues reacciones también del gobierno americano en virtud de que se incumple uno de los capítulos de biotecnología del TECMEC, donde México quiere suspender las importaciones sin tener comprobado científicamente que hay un daño de salud en el maíz genéticamente modificado, en virtud de que Estados Unidos, Brasil, Argentina, que son grandes productores y exportadores, se permite por sus autoridades, en virtud que para sembrar un maíz genéticamente modificado se requiere una serie de protocolos para que se permita la siembra y la comercialización de este tipo de productos, pero México pues quiere establecerlo a partir del 1 de enero del 2024. A ver, tenemos 18 millones de toneladas de importación de maíz amarillo, ¿no? O en general Así de es. maíz. ¿Es Así maíz es, amarillo o general? No, en general son 18 millones, de las cuales como 17 millones son de amarillo, 1 millón de maíz blanco, en virtud de que aunque somos autosuficientes en maíz blanco, Sí. es más barato llevar al sureste del país, donde hay déficit, y a la península, maíz importado de Estados Unidos, o como ahorita en el caso de Sudáfrica, que con la apertura que hubo de la PASIC de no ponerle un impuesto, pues es barato, ya que ahorita una tonelada de maíz blanco de Sudáfrica puesto en Veracruz sale en 8,002 pesos, y llevarlo de Bajío sale 8,821, y no se diga, en el caso de Yucatán, que está más cerca, vale el maíz 7,724 de Sudáfrica, y llevarlo del Bajío sale 9,056 pesos. Entonces, son temas logísticos. Lo que buscan las empresas es abaratar los costos y ser más competitivos. Oye, de esos 17 millones de toneladas que estamos importando de maíz amarillo, ¿qué porcentaje lo abastece Estados Unidos? Un 95%. No, bueno. En virtud de que Estados Unidos es el mayor productor del mundo. Estados Unidos produce el 37% del maíz mundial. Para darte una idea, nosotros producimos 27 millones de toneladas y Estados Unidos produce 356 millones de toneladas, ¿sí? Solamente el estado de Illinois produce el doble de México, 60 millones de toneladas. Hijo, no me digas. Ahora, dime, ¿es fácil conseguir maíz amarillo en el mundo que no sea transgénico? Porque igual pues ya nos la pelamos, porque si ya somos tan piquismiquis del asunto. Es que, a ver, ¿cuántos años llevamos importando maíz amarillo? No, mira, desde el Tratado de Libre Comercio, aquí tengo la historia, y desde antes, yo desde que estaba en CONASUPO importábamos amarillo. Para darte una idea, en 1994 que empezamos con el Tratado de Libre Comercio, importábamos 2,746,000 toneladas, ¿sí? En el sexenio del presidente Fox, llegamos a importar en 2006 10,745,000 toneladas. En el sexenio de Calderón llegamos a importar promedio 10 millones de toneladas,
y con Peña Nieto llegamos a importar hasta 17 millones de toneladas, que hubo un incremento importante, y con el presidente López Obrador, pues estamos importando en promedio más de 17 millones de toneladas, pero este año 2021-2022 son años récord en virtud de que la producción en este sexenio se ha mantenido en 27 millones por más apoyos que han dado a fertilizantes, a producción para el bienestar, precios de garantía. La producción no aumenta, pero el consumo se sigue incrementando. O sea, en el mundo, en la oferta mundial, hay más maíz amarillo transgénico que no transgénico. Bueno, en los estados más productores y exportadores son transgénicos, salvo Ucrania, que es un país exportador. Claro, ahora bajó su producción por la guerra que en Rusia se señala que ellos no producen genéticamente modificados, pero pues nos quedan muy lejos. Abastecen principalmente al mercado de Europa y del norte de África, aunque ahorita nos está llegando un barco de trigo ucraniano a finales de diciembre con 18,000 toneladas de trigo ucraniano al puerto de Progreso. Bueno, lo que yo voy es, igual nuestro purismo en la materia de no querer importar maíz transgénico, maíz amarillo transgénico, nos puede ocasionar tener que comprar más caro porque no es fácil conseguir en estos momentos el maíz amarillo no transgénico en el mundo, porque... Así es, se ha platicado con productores de Estados Unidos y ellos señalan que tendrían que, para producirlo, venderlo a $40 más caro, aparte segregarlo y almacenarlo en una forma separada para que haya una trazabilidad. Hay que traerlo en transporte trazable, hay que almacenarlo en México y eso representaría otros $30. Eso aumentaría el costo. Pero además, el productor de Estados Unidos o de Brasil o de Argentina, pues no creas que están muy convencidos, porque si a mí me va a comprar Cargill o ADM, ¿cómo lo voy a vender? El otro, para mí el maíz genéticamente modificado lo que me permite es usar menos herbicidas, pesticidas, que contaminan menos al medio ambiente, y además, yo que soy un granjero o agricultor, pues uso un producto donde yo uso menos de estos tipos de productos que me pueden provocar un daño, porque la realidad, cualquier gente que no use adecuadamente un pesticida, un herbicida, pues puede ser que te puede hacer daño. Entonces, lo que hace el maíz genéticamente modificado es el menor uso, pero también el que tú puedas tener menos daños al medio ambiente, pero por otra parte, también el maíz genéticamente modificado aguanta más el tema de sequías. Híjole, estamos metidos en un problema, ¿verdad? Sí, en un tema ideológico, en virtud de que el gobierno no ha podido mostrar científicamente por qué quiere prohibir el maíz genéticamente modificado, y se metió en otro problema, el tema del glifosato y a otro tipo de pesticidas y herbicidas que afortunadamente en el Senado está detenido. Se iba a haber una votación para no permitir una serie de productos herbicidas y pesticidas. Afortunadamente los productores fueron al Senado, mostraron, y hasta agentes senadores de Morena se opusieron, y ya pasaron este decreto y este cambio de ley hasta el mes de febrero, marzo, que empiece la primera sesión, en virtud de que no se han puesto de acuerdo, ya que esto provocaría que los productores en México, al no usar estos productos, pudieran tener impactos en la producción de sus productos, en virtud de que el tener plagas o malezas, lo único que hace es disminuir su productividad. Híjole, bueno, qué situación tan complicada, ¿no? En este caso específico, porque vale la pena más reiterar que el TEMEC faculta a que un
uno de los socios comerciales pueda abstenerse de comprar productos genéticamente modificados, pero tiene que soportar científicamente su decisión, o sea, tiene que demostrar con la ciencia el soporte de que por qué, y eso implica, pues está difícil porque supongo que de la otra parte habrá también argumentos científicos que contradigan nuestra posición, o sea, no crean que los Eduardo, únicos que que tienen científicos son los mexicanos, ¿no? hace algunos años la Academia de Ciencias, donde hay investigadores de la UNAM, de Cibestam y todo, han señalado que el maíz genéticamente modificado y los productos genéticamente modificados son productos inocuos, por lo que señalo, son más resistentes a pesticidas y herbicidas. Y también señalan ellos que por 20 años hemos consumido los humanos este tipo de maíz, y no se diga los animales, y no ha habido casos que muestren un daño a la salud, por lo cual ellos recomendaron en un estudio que elaboraron el uso de maíz genéticamente modificado. Creo que es una posición de ideólogos que no han podido mostrar. También se le encargó al CONACYT hacer un sustituto del glifosato, y a la fecha, así como el tema de la vacuna y todo, pues no ha hecho nada CONACYT, y están poniendo en serios aprietos al sector agropecuario, y es lamentable que un grupito de ideólogos pongan en riesgo la productividad y también nuestra relación con nuestros socios comerciales. Bueno, déjeme decirle a usted, le recuerdo que aquí tuvimos a un empresario, Joaquín Piña, que acaba de hacer algunas pruebas y mandó certificar que sus pruebas eran consistentes con lo que él afirma, de que la combinación de zeolita con glifosato reduce significativamente la capacidad tóxica del glifosato. La zeolita es un mineral que utilizada como fertilizante tiene muchas ventajas. Y entre otras cosas que retiene en su interior, porque es un mineral que tiene una serie de canales en su interior, microscópicos, por supuesto, en términos nanos, y entonces decía que se hace una mezcla entre glifosato y zeolita, y se aplica esa zeolita, digamos, bañada con glifosato, y es menos dañina a los mantos acuíferos y mucho más, digamos, efectiva en términos concretos. Lo presentó ante la CONACYT. ¿Y qué crees que pasó? Pues CONACYT no ha respondido. Lo batearon. No batearon, o sea, ni siquiera lo pelaron, carajo. Ni siquiera lo pelaron. Bueno, ahorita, de acuerdo a información, la Unión Europea volvió a autorizar el uso de glifosato, ¿sí? Y además, empresas que se dedican a esto están invirtiendo miles de millones de dólares en buscar cómo sustituir el glifosato, y no ha sido fácil encontrar algún producto que lo pueda sustituir y tenga los mismos efectos que quieren los productores. Claro, hay que usarlo en una forma adecuada, en dosis adecuadas, porque también usarlo de más no es correcto. Claro. Juan Carlos, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Miriam. Gracias, Lalo. Nos vamos con algunos saludos que tenemos por acá. Y vamos a saludar a Jorge Vázquez hasta Arizona. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. También saludamos a Raúl Chávez Zamudio, por supuesto. Alberto Elías hasta Calgary, Canadá, que se ha de estar congelando de frío. Él manda a saludar a Manuel Licea, también muchas gracias, en Ciudad Juárez, y manda a saludar a Sergio Sánchez y a nuestro querido Ernesto Farril también, a José Luis Chávez, a Torres Ibón en Nuevo León, y también Sergio Sánchez, obvio, le mandamos un saludo que por acá está a través de Facebook. Gracias. Saludamos a JG Méndez Mag, nuestro YouTube, y gracias. Y también a Elizabeth Hernández Paredes, que Elizabeth, Lalo te pregunta, ¿qué factores contribuyen a que el peso mexicano esté estable? Con mucho gusto lo repetimos. Por ejemplo, una actividad turística muy intensa, sobre todo de turismo extranjero, ¿no? El turismo de internación vía aérea. El que haya meses de remesas superiores a los 5,000 millones de dólares, y que este año termináramos con un flujo de remesas hacia nuestro país cercano o incluso superior de los 60,000 millones de dólares, cosa que sería un dato histórico, pero pues son 60,000 millones de dólares que llegan a este país y que tienen que cambiarse por pesos, ¿sí? Entonces,
se depositan en Estados Unidos, llegan en calidad de dólares e inmediatamente se tienen que convertir a pesos mexicanos y eso demanda peso y eso fortalece la moneda. También tiene que ver mucho el comercio internacional que estaba creciendo, ahora ya vemos que ya está disminuyendo un poco su actividad, crecimientos de doble dígito, entre 16, 15, 16, hasta 19, 20%, en algunas ramas y exportaciones superiores al 40% de incremento en comparativa anual, es otro de los factores que está influyendo, y todos esos elementos en conjunto dan como resultado que el peso esté, digamos, fuerte, sí, lástima que no tengo ahorita los datos a la mano, pero déjame ver si tengo los datos aquí. No tengo los datos para decirle cuánto estamos en este año, nada más en este año, el peso mexicano se ha revaluado, es decir, se ha fortalecido frente al dólar cerca de 6.5% promedio, 6.5%. La gente dice, uy, se está... Pues qué curioso que tengamos una moneda muy fuerte con una economía débil, claro, 2022 es la excepción, pero tengamos una economía débil con un peso fuerte. Cuando el actual secretario de Hacienda, antes de que llegara a ser secretario de Hacienda, había hecho un paper, una investigación, una publicación donde decía que lo que tendría que hacerse es propiciar una devaluación, un desliz negativo de nuestro peso para ganar mercado en los escenarios globales internacionales. Bueno, ya no Pues hay muy nada bien más. explicado. Bueno, pues espero que sí, porque Sí. le eché ganitas, pero quién sabe si. Sí, no, sí se entendió perfectamente bien, perfectamente bien. Bueno, Vamos haremos a una pausa, pausa. vamos a una pausa. Si no llega Shu, vamos con tus asuntos, que es muy importante, cada vez más importante en estas fechas, saber qué hacemos con el maldito dinero que tenemos en la bolsa. ¿Quiénes tengan el privilegio de tener dinero en la bolsa? Claro, claro, porque hay muchos que no, pero bueno. Sí, hay muchos que no tienen dinero en la bolsa. Ya se lo gastaron en el Buen Fin, a ver. ¿O no les llegó? O no les llegó, así es. ¿O no les llegó? Desafortunadamente, sí. No les llega, y pues ¿con qué se gastan si no les llega? El que lleva llegando es Shu, ya lo vi. Ya ese sí ya llegó. Ese ya ya lo llegó. viste. Ahorita vamos a ver, según no me recuerdo, López Dóriga se pregunta, ¿será Claudia? Sí, y ahora no dijo que dice, pero casi. Sí, no dice Casi, que dice, pero no. Casi. Casi dice que no dice. Le cambió tantito, pero ¿Sí? vamos con Pero él. quien escribe así es Garfias. Y dice que No, le dijo. y también Joaquín. A veces Hay varios, hay varios. Sí, hay varios. Bueno, entonces Sí. vamos con la lectura de López Dóriga en el corte comercial. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Me puse medio intenso. Nos vamos con la columna de Joaquín López Dóriga en privado que publica el periódico Milenio. El día de hoy, López Dóriga la titula ¿Será Claudia? Y escribe: Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno y la más leal escudera del presidente López Obrador, me dijo ayer que sí, que va por la presidencia de la República. Quien fuera su secretaria de Medio Ambiente en el entonces Distrito Federal 2000-2005, me aseguró que está lista para cruzar la calle e instalarse en Palacio Nacional, donde residiría. Y me aseguró que al ganar cumpliría la misión de consolidar la transformación iniciada por él, la cuarta, vía su programa del humanismo mexicano que anunció el día 27. Dice Joaquín que tras afirmar que tiene una buena relación con los otros aspirantes, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, anunció que claro que participará en la encuesta que se llevará a cabo por agosto para definir quién será el candidato o candidata de Morena. Cuando le pregunté sobre los debates entre los aspirantes de Morena propuesta a la vía por Ebrard, dijo estar de acuerdo, pero no en dejar el cargo a más tardar en febrero, que eso tendría que ser después de la encuesta. Y en cuanto a las fechas de los debates, me dijo, no veo por qué comer ansias, qué necesidad. Ya luego contestó que no se subiría al avión presidencial ni a ningún otro oficial, que viajaría como el López Obrador y que no se mudaría a Los Pinos, que aún no sabe si hará mañaneras como él. En fin, que para los suyos, hashtag es Claudia, vamos a ver si lo es para el presidente, para sus competidores y en su caso para los electores. Esto es parte de lo que hoy escribe y publica Joaquín López Dóriga en el periódico Milenio en su columna En Privado.
Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Bien, Xiu Tenorio, ¿qué significa lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados y con ese famoso plan B para tocar el INE? Pues muy buenos días, Buenos Eduardo, días. Miriam, como siempre, un gusto estar con ustedes. Como le habíamos platicado ya en ocasiones anteriores, esta es una batalla a 4 rounds. Es decir, va a haber 4 momentos importantes para ver si prospera o no esta reforma electoral del presidente López Obrador y, bueno, apoyada, por supuesto, por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión. El primer round consistía en una reforma de carácter constitucional. Es decir, se modificaban varios artículos de la Carta Magna y para lograrlo, que hubiera sido el objetivo principal del presidente López Obrador y de Morena, se necesitaban 2/3 partes del Pleno en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El día de ayer se presentó este primer round, se había aprobado hace un par de semanas en comisiones ya el dictamen para modificar en la Cámara de Diputados la Constitución. En comisiones no necesita 2/3 partes, Morena, Verde y PT lo aprobaron sin mayor problema, y llegó el momento de subirlo al Pleno, que como recordarás estaba prevista la semana pasada, no se animaron porque no tenían los votos, y sin embargo el día de ayer lo subieron al Pleno. La pregunta en este primer round es qué iba a hacer el PRI, porque el PRI es quien le puede dar o no los diputados que faltan para tener las 2/3 partes, como ya nos pasó en la discusión de la permanencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. En esta ocasión, pues el PRI se mantuvo, hay que decirlo con toda claridad, era el interrogante que había que observar en este primer round. El PRI se mantuvo con la oposición y Morena y sus aliados no lograron las 2/3 partes. Con lo cual, el día de ayer fue desechada la reforma constitucional. Para muchos fue una derrota política muy importante para Morena y la 4T, y por supuesto para el presidente López Obrador, porque no se pudo tocar la Constitución y ni siquiera hubo necesidad de llegar al Senado. Es decir, en la primera instancia, que es la Cámara de Diputados, ahí se quedó frenada esta reforma electoral. Sin embargo, de manera muy rápida, como ya lo habían hecho en la reforma eléctrica, recordarás, y en la reforma energética, que cuando se para la reforma constitucional, inmediatamente meten la reforma a la ley minera para cambiar todo lo que tiene que ver con la regulación del litio. Pues aquí exactamente igual. El día de ayer presentan, prácticamente en horas, presentan sus iniciativas de reforma a leyes secundarias, es decir, a leyes que no requieren más que la mayoría simple para ser modificadas. El día de ayer se dispensan los trámites para que no pase la discusión por comisiones y envían un dictamen directamente al Pleno. Que esto sucedió esta madrugada, Eduardo. Eran alrededor de medianoche cuando se decide pasar con la dispensa de trámites, es decir, obviarse la discusión de comisiones y enviarse directamente al Pleno. Hay que decir una cosa que parece menor, pero aunque fue el secretario de Gobernación a llevar las iniciativas o el paquete de iniciativas de reforma electoral a la Cámara, la iniciativa no se registró formalmente como una iniciativa del Ejecutivo, porque si hubiera sido una iniciativa enviada por el presidente, forzosamente hubiera tenido que llegar a la mesa directiva y discutirse en comisiones. Entonces lo que hicieron fue que la registraron como una iniciativa de diputados de Morena, y con eso se hizo el acuerdo de dispensar los trámites y enviarlo directamente. O sea, por pasillos, recursos. Digamos, no es lo más ortodoxo, no es higiénico, digamos. Exactamente, y como lo platicábamos esta misma semana, Eduardo, estamos hablando de reformas muy delicadas que dan certeza al proceso electoral, que tienen que ver con el fortalecimiento o no de las instituciones electorales, y en nada benefician, y menos cuando hoy mismo se publican encuestas que señalan que Morena puede ganar la presidencia. ¿Qué necesidad de manchar un proceso electoral que ellos son los que tienen hoy más probabilidad de ganar de acuerdo con las encuestas públicas y serias que se han difundido?
De manera que en este ejercicio, pues poco ortodoxo, poco cuidadoso de las formas, se evita la discusión en comisiones, la mandan al Pleno. Todavía esta madrugada la oposición intentó que se aprobara una moción suspensiva. Varios partidos, PAN, Movimiento Ciudadano, intentaron que esta figura se votara. Una moción suspensiva, para que lo entienda el auditorio, es cuando un grupo parlamentario o un diputado, un legislador, dice o supone que un dictamen no está suficientemente discutido y que conviene regresarlo a comisiones para una mejor valoración de las partes. Entonces se presentaron varias mociones suspensivas con varios argumentos muy serios, muy relevantes, no solo de carácter político, sino de carácter jurídico, y la mayoría de Morena y sus aliados simplemente no hicieron oídos ni escucharon estas argumentaciones, votaron en contra de las mociones suspensivas y en ese momento se procedió a analizar el dictamen. Es decir, prácticamente Morena presentó iniciativa junto con su dictamen al mismo tiempo, y la decisión de la oposición, yo creo que muy inteligente ya ante esta situación, fue retirarse del Pleno. Por ahí de las 2 de la mañana, poco antes, la oposición se retira del Pleno y dejan solo a Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo en el Pleno, pues para que hagan lo que quieran, porque de nada servía asumir una discusión que todos sabíamos que en este caso se iba a ganar. Entonces, con esto se concreta el segundo round de esta batalla, es decir, se pasaron las reformas a leyes secundarias en la Cámara de Diputados. Esta es una crónica que ya sabíamos que iba a pasar. Ahora pasamos al tercer round, y es que sigue a partir de ahorita, estimado Eduardo, Sí. y es que esta iniciativa que se presentó ayer, unas horas después se convirtió en dictamen, al aprobarse en el Pleno, se convierte en minuta. Y esta minuta ya está por ser enviada, seguramente en las próximas horas, al Senado de la República. Y el Senado de la República tendrá que decidir si se vota o no se vota con las mismas reglas y procedimientos que se hizo en diputados. Hasta ahorita lo que ha dicho Ricardo Monreal, y tú recordarás varias intervenciones que tuvo, es que no estaba de acuerdo con el contenido de la reforma, que no estaba de acuerdo con las formas de que se discutiera a prisa, y por supuesto que se iba a hacer de cara a la nación y en una discusión abierta, pública, democrática, que es lo mínimo que uno espera ante un cambio tan relevante como el que estamos discutiendo. Entonces, el Senado va a recibir esta minuta en las próximas horas, y el Senado tendrá que decidir 3 cosas importantes. La primera es si lo discute este año o no, porque como platicábamos el día lunes, solo quedan la sesión de mañana y 2 de la próxima semana. Este periodo ordinario se acaba el 15 de diciembre. Entonces, la primera decisión que tiene que tomar el Senado es si le van a entrar con las prisas, porque la verdad es que no hay ningún límite legal que obliga a esta discusión en este periodo ordinario de sesiones. Punto número 1. Punto número 2, si se va a turnar a comisiones y a qué comisiones se va a turnar, es la segunda decisión. Y eso puede ser toda la diferencia, porque si se va a alguna comisión que es presidida por algún integrante de algún grupo parlamentario de oposición, pues los tiempos pueden ser todavía más lentos que si son comisiones presididas por Morena. Y tercer asunto relevante que tiene que decidir es claramente cómo va a votar Morena, en especial Ricardo Monreal y los suyos. Porque como lo hemos platicado, le acaban de poner un pase a gol divino para que se aviente Ricardo Monreal, una mejor chilena que aquella que todos recordamos de Hugo Sánchez, por el cual se volvió famoso nuestro querido Hugo Sánchez, porque Ricardo Monreal podría ser quien en este momento pare y detenga de manera definitiva este intento de reforma. Por supuesto que esto en Palacio Nacional sería un desafío enorme, pero el capital político que podría ganar Ricardo Monreal de cara a la ciudadanía y de cara a quienes no simpatizan con este tipo de acciones sería enorme. Sí. Entonces, ahí viene el tercer round, y me parece que, insisto, le pusieron un pase a gol a Monreal divino que difícilmente lo va a dejar pasar.
Y finalmente viene el cuarto round, porque vamos a suponer que Ricardo Monreal la deja pasar, se agacha, no jala con la No, oposición. pierde políticamente, Digo, pierde. Uf. pierde él, pero a lo mejor se acerca a Palacio Nacional y vuelve a lograr que le inviten tamales de chipilín, como pasaba los primeros meses de esta administración. Vamos a Pues, suponer que lo capitaliza de esta manera. Pues esto no se acaba hasta que se acaba, como diría el clásico cronista deportivo. Esto todavía le falta un último round, que sería lo que decida el Poder Judicial. Es un hecho que en caso de que esto prospere va a ser impugnadas esta serie de reformas, por eso es que la oposición abandona el salón de plenos el día de ayer, y hay que ver qué va a decidir sobre la constitucionalidad de estas reformas, ya sobre el contenido de la Suprema Corte, que como hemos platicado está viviendo momentos interesantísimos, porque estamos a 20 días de que cambie la presidencia de la Corte. Hasta ahorita hay 5 ministros que ya se apuntaron para el relevo, y si me lo permites, la próxima semana platicaremos de cómo se viene el tema de la Corte, porque es de lo más relevante para el país. De manera que así están las cosas, estamos entrando al tercer round, y aquí el jugador estelar se llama Ricardo Monreal. Híjole, mira, tenemos otros materiales a punto están programados para salir al aire, pero yo seguiría platicando contigo porque sé que lo disfruta el auditorio, no solamente lo estamos disfrutando a quienes te escuchamos aquí en esta sala, sino también y a quienes nos debemos. Me están llegando comentarios de que qué interesante tu punto de vista. Te lo agradezco. Yo seguiría, pero bueno, tenemos otros compromisos también que atender, pero no sabes qué. Dicho en buen mexicano, qué fregón eres, pues, ¿no? De veras, o sea, qué manera de explicarnos tan sencilla, tan accesible, un asunto tan importante, tan neurálgicamente importante y que tenemos que conocer los mexicanos para ver el grado de desaseo de quienes a trasmano, a contracorriente, a fuerza quieren hacer cambios que no necesariamente van a ofrecer un México más democrático y sobre todo mejor que el que teníamos hace 4 años. Muchas gracias. No, hombre, el agradecido soy yo, como siempre, por estar contigo y con el auditorio, estimado Eduardo. Muchas que gracias. Tengan muy buen miércoles y estemos atentos, porque como dices, es un tema de la mayor relevancia hombre, para el país, y bueno, pues qué mal que se esté discutiendo de esta forma, pero estemos atentos a lo que suceda en el Senado. Muchas gracias. Muy buenos comentarios, ¿eh? Seguramente también tendrás algún comentario. Miriam, estás leyendo los comentarios que están llegando de la participación de Shuba. No, le envían saludos por aquí varias personas, entre ellos Manuel Isea, uno de los flans ya de Shu Tenorio, y bueno, platicaban acerca de los jueces, y precisamente estaba yo teniendo las noticias de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no les han pagado, entonces están en huelga. ¿No les han pagado? No les han pagado ¿Ahora qué es la moda? Desde el 18 de noviembre, parece que ya es moda, y ya se pusieron en huelga. Y hay algunas tiendas de campaña afuera del tribunal, y pues van a cerrar los juzgados hasta que no se resuelva, y pues yo creo que no es justo, ¿no? Para toda la gente que tiene trámites y todo eso es importantísimo. Sí, y les tiene que pagar, si yo no estoy mal, el gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Es quien les paga su salario. Los recursos vienen del gobierno, pues, del presupuesto de la Ciudad de México, que administra el gobierno de la Ciudad de México, pero según lo que yo alcancé a leer el día de ayer, ya estaban en pláticas las autoridades correspondientes, y hacemos votos porque se resuelva. Y no pare el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ojalá, de por sí lenta la justicia. Relevante. No, de por sí se van de vacaciones el 15 de diciembre, regresan hasta el 7 de enero, bueno, o sea, dejan a toda la gente con sus trámites ahí parados, y se van de vacaciones aparte en Semana Santa, se van en octubre, el Día de Muertos, o sea, agarran vacaciones al por más, pero bueno. Muchas gracias, Chu, te agradezco mucho, es muy amable, gracias. Que tengan buen día. Gracias. Saludos. Gracias. Tenemos más después de una pausa comercial. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Carlos Loret de Mola, que en Historia de Reportero escribe hoy la resurrección del corporativismo.
Escribe Lorenzo Meyer, el historiador favorito del presidente López Obrador, definía hace más de 30 años al corporativismo en México como el arreglo ideal para la creación y sostenimiento de un sistema autoritario. El pasado 27 de noviembre, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, vimos el clímax del culto a la personalidad de un líder autoritario. En las calles aledañas a Reforma, atestiguamos la materialización de un retroceso más en la cuenta del gobierno de López Obrador, el resurgimiento del corporativismo en nuestro país. Ese corporativismo que se instaló en México hace un siglo con el Partido Nacional Revolucionario y que evolucionó y se consolidó con el Partido Revolucionario Institucional. El corporativismo, de manera simplista, lo entiendo como la organización de la sociedad como mecanismo de representación política mediante grupos o corporaciones que actúan como elemento de control sobre sus miembros individuales. El gobierno se arregla con un sindicato, coopta a los líderes y estos se encargan de que todos sus agremiados sigan sus directrices e instrucciones políticas, dice Loret de Mola, que vimos hace un par de domingos en la marcha convocada por López Obrador. Cientos de camiones provenientes de todas las entidades federativas que se estacionaron alrededor de las calles del centro de la ciudad. Los gobernadores actuando como líderes sindicales, los alcaldes más destacados también. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Loret de Mola. Gracias. Estamos un poquito atorados, ¿eh? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia te brinda la oportunidad de conocer diversos destinos en México a lo largo del año. Con visitas guiadas por profesionales especializados, no solo admirarás las bellezas naturales, sino que te guiarán hacia un viaje por la historia y trascendencia de los mismos. Para cerrar 2022, ofrecen una visita a la región sur del estado de Veracruz, conocido como los Tuxtlas, uno de los pocos ejemplos de selva alta que aún se conservan. Declarada Reserva de la Biosfera en 1998, sus cascadas, lagunas y bosques brindan a sus visitantes hermosas e imborrables postales. Gaby Solet, te escuchamos. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que tengan un excelente miércoles. Y bueno, hoy les voy a hablar acerca del 3 de diciembre que acabamos de pasar, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Y por qué es tan importante recordarlo? Pues imagínense que en nuestro país, el INEGI nos acaba de reportar que las personas, el 75% de las personas con discapacidad en México entre los 2 y los 22 años, nunca pasaron por la escuela. Entonces, imagínense el grado de deterioro en el sistema educativo y en el sistema de atención para personas con discapacidad que tenemos en México. Datos curiosos, pues sabemos que hay más de 15 millones de personas con discapacidad de acuerdo a las autoridades internacionales. Sin embargo, en nuestro país solo se aceptan menos de 8 millones de personas con discapacidad. ¿Dónde quedó la bolita? No lo sabemos. ¿Dónde quedaron esos millones de personas? Tampoco lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la política pues no atiende ni siquiera a estos 8 millones, 7 millones de personas, pues mucho menos a los 15 que refieren las autoridades internacionales. Déjenme decirles que los 1,000 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo, pues obviamente están dispersos en el 80% de países en desarrollo. Y se calcula que el 46% de las personas mayores de 60 años son personas con discapacidad. También es importante mencionar que 1 de cada 5 mujeres tiene probabilidad de sufrir una discapacidad en su vida y 1 de cada 10 niños es un niño con discapacidad. Las personas con discapacidad, hay que recordarlo bien, amigos, en el mundo se encuentran entre las más afectadas por las enfermedades y obviamente también fueron las más afectadas por el COVID-19. Este Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3, que anecdóticamente, déjenme decirles que fue una iniciativa de un mexicano. Algo que hay que celebrarse, hay que conmemorarse y obviamente hay que trabajar
por las personas con discapacidad. Conviene para todos saber la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Lalo, que es un convenio firmado por México, es un convenio internacional donde nuestro país se ha comprometido a desarrollar una serie de políticas y de estrategias que pues seguimos esperando que se lleguen a hacer. Y bueno, también está la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y bueno, hay una cantidad importante de marcos legales que no hemos cumplido, como el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que también van implicados las personas con discapacidad, la Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria y un sinfín de situaciones que tenemos que observar. Así que muchas felicidades a nuestros amigos con discapacidad y cómo ver. Híjole, pues mira, ya tenemos muchos pendientes en todos lados, ¿no? Sí. Qué desafortunado. Deberíamos tener sobre todo la capacidad de enfrentarlos de una manera, pues, inmediata. Sí, sobre todo es un tema pendiente y es un tema de compromiso para todos los países y creo que México es uno de los más comprometidos al haber establecido esta convención internacional. ¿Dónde pueden comunicarse contigo, mi querida Gaby? Muchas gracias. Se pueden comunicar conmigo a través del Twitter, Gabriela-Soule, o Facebook en Papás Especiales o Gaby Soule. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Te invito a que veas, nos expliquen en breves minutos. Che, ya esperaban que la vicepresidenta Cristina Kirchner fuera condenada a pasar 6 años de prisión por supuestos actos de corrupción. Buenos días a todos. Te digo, Lalo, que en realidad ayer se decía que era más sorpresiva la derrota de España que la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Todos ustedes, todos lo relacionan con el fútbol, ¿verdad? Absolutamente. ¿No? El día que venga el fin del mundo le van a encontrar el modo de hablar algo vinculado con el fútbol, que por cierto ya ni podemos, lástima que está muy cargado el programa, pero qué sorpresa que se haya ido a España, ¿no? Qué sorpresa. Absolutamente. Y seguramente cuando venga el fin del mundo en la Argentina vamos a pedir el VAR. Sí, sí, por supuesto. Oye, dime una cosa, ¿y le van a lavar mar de tos esta Cristina? ¿Hay recursos para que siga en libertad o no? Sí, de hecho es una primera condena. En realidad el juicio tenía dos causas, una por asociación ilícita como jefa de una banda de asociación ilícita que fue desestimada, y la segunda que fue por administración fraudulenta, que el fiscal había pedido 12 años de condena y se le dio únicamente 6. A partir de ahora, Cristina Fernández tiene la opción de ir a una instancia que es el Tribunal de Casación, luego a la Corte Suprema, y yo me imagino que llegará hasta el Tribunal de Justicia de La Haya, más o menos, pero eso no implicaría, por más que en la condena está la prohibición de ejercer cargos públicos, al no estar en firme, ello no le implicaría a ella la imposibilidad de presentarse como candidata a presidenta el año que viene, porque no estaría en firme la condena en ese momento tampoco. De hecho, ayer sorprendió diciendo que ella no va a ser candidata a absolutamente nada y que a fin del 2023 va a quedarse sin fueros. Pero oye, sí, dime, ¿por qué no qué? Pero que dentro de su discurso grandilocuente, pero que ella no va a ser mascota de nadie. Esas son las palabras que... ¿Mascota de nadie? O sea, ¿qué sugiere? No, ella va a seguir peleando y si tiene que ir presa, va a ir presa, dijo, como buena víctima, claro. Y como buena, de alguna forma, mártir, ¿no es cierto? Pero que ella va a seguir las instancias legales, pero no le teme a la justicia. ¿Es querida en Argentina? Hay una base del electorado que está más o menos en el 30%, que es muy, muy fiel a Cristina. Así, rabiosos. De hecho, salió mucha gente a decir textual, a nosotros no nos importa si roba, igual la vamos a votar. Qué bueno. ¿Son los chairos de Argentina? No sé la palabra. Chairos aquí son los fanáticos de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, Andrés Manuel López Obrador dice, la luna roja, la gente dice, sí, es roja, es roja, sí, claro, es roja, claro, yo la vi, es roja, es más, la estoy viendo, es roja. Exactamente igual, sí. Es el núcleo duro del kirchnerismo y es lo que hace que ella tenga todavía al día de hoy una presencia importante en el escenario político. Qué barbaridad. Bueno, vamos a una pausa y continuamos con. Muchas gracias, Che. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros estos minutos breves, pero ya por lo menos el tema ya lo tratamos. Igual que con Gaby, muy importante. Hacemos una pausa y vamos con las finanzas personales, porque la lana, si usted es de los afortunados que tiene lana en el bolsillo, pues siga los consejos de Miriam Gutiérrez. Si no tiene dinero porque no le han pagado, pues entonces no se preocupe, algunas le pagarán. Y le servirán También los consejos de sígalos. Miriam. Y También también sígalos sígalos. para que aprenda a ahorrar. No, lo están obligando a ahorrar, claro. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos ahora con la columna de Salvador García Soto, que titula su columna del Universal, Suprema Corte de Justicia de la Nación, empieza el juego de cortejos, presiones y hasta amenazas. Y escribe, con la presentación de los programas de trabajo de cada uno de los 5 ministros que aspiran a convertirse en presidentes o presidentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se inició formalmente el proceso interno para elegir al sustituto del ministro Arturo Saldívar y a la nueva cabeza del Poder Judicial de la Federación. Lo que viene en los 24 días que le restan a este año es un juego de cabildeos, cortejos, presiones y hasta amenazas de los 5 aspirantes que se irán depurando en el camino y que buscarán presencialmente a sus pares para pedirles sus votos, construir alianzas y llegar lo más fuerte posible a la primera votación interna que tendrá lugar en el Pleno de la Corte el 2 de enero de 2023. Pero nada garantiza que ese día se defina ya el nombre de la ministra o el ministro que ocupará la presidencia de la Corte, porque de haber un empate o si ninguno de los candidatos reúne la mayoría de votos, se tendría que convocar a una segunda votación en una nueva sesión, que sería una especie de segunda vuelta a la que llegarían solo los que tengan más votos y apoyos, y de no resolverse, tampoco en esa segunda sesión, se convocaría a otra y así hasta que haya un ganador claro y contundente por mayoría de los 11 votos para presidir la Corte. Aunque la sucesión de un poder tan relevante como lo es del judicial siempre despierta interés y expectación, sobre todo en una época donde el papel de la Suprema Corte se ha vuelto cada vez más visible e importante por ser el último reducto al que acuden opositores. Ya está. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Bacalar, Quintana Roo, es una meca del turismo en el sur de México gracias a su principal atractivo, la Laguna de los 7 Colores, formada gracias al desbordamiento de los cenotes en la zona y cuyas tonalidades azules se deben a las diferentes profundidades de su lecho. Además, alberga microbialitos, estructuras conglomeradas de bacterias que se asemejan a rocas sedimentarias. El turismo regenerativo ya se practica aquí y brinda alternativas para descubrir la laguna, conocer el ecosistema y disfrutar los colores del agua, minimizando nuestra huella. Ver fósiles vivientes desde una tabla de remo o admirar las profundidades sobre un kayak de cristal son algunas de las ofertas que ofrece este destino. Pues dentro de las finanzas personales vamos a platicar, a seguir comentando cuáles son los errores que cometemos generalmente en diciembre. Y pues sí, diciembre es un mes realmente difícil, de muchos gastos, donde pues gastamos de más. Tenemos la cena de Navidad, queremos comprar regalos, adornar nuestra casa
incrementa también los servicios, han incrementado los precios también en el supermercado, vamos, y cada día las cosas cuestan más caras. Y quieran que no, esto es un tip, la Comisión Federal de Electricidad en diciembre aumenta la tarifa. Siempre a todos nos las aumenta. Ponga usted arbolito, no ponga arbolito, de cualquier manera se le va a incrementar la tarifa de electricidad. Así es que, bueno, estos son algunos consejos. La vez pasada platicamos de 3 puntos importantes, 3 errores que cometemos. 1 es gastarse todo el aguinaldo. 2, salir a comprar danzando sin un presupuesto. Y 3, juntar demasiados gastos demasiado rápido. Esto es importante prevenirlo y saber qué hacer con nuestro dinero. No hay que subestimar de ninguna manera los gastos de diciembre. No seamos inocentes al pensar de nuevo que todos estos gastos navideños se van a reducir únicamente, como les decía yo, a los regalos, alguna que otra compra de ropa para estrenar el 31, porque así dice la tradición, que si estrenamos el 31, estrenamos todo el año, pero estrenamos deudas, que eso es lo que no sabemos porque compramos de más. En enero, obviamente, implican más gastos, como son la comida, los regalos corporativos o de compromiso, las salidas y celebraciones, las posadas, y no hay que olvidar tampoco a las empleadas del personal doméstico, que también deben recibir un aguinaldo y algunas muestras de nuestro aprecio por todo el trabajo que hacen. Pero en enero se nos vienen los gastos de la renta, de la luz, de las compras que hicimos en la tarjeta de crédito, de lo que gastamos de más, en fin. Así es que estar en negación no puede pasar. Esto no puede pasar en el mes de enero. Es verdad que la Navidad se debe disfrutar y hay que vivir el momento presente, y esa es la clave de la felicidad, pero no hay que llevar las cuentas así nada más sueltas, sino hay que llevar un récord de lo que hemos gastado, y si no lo llevamos, pues es simple negación. Hay que organizar las finanzas, este es otro punto importante, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no está por demás, y es fundamental que realicen un cuadro en el que ustedes incluyan cuáles son los ingresos y los egresos, y ahí agreguen todo el dinero que van a recibir en diciembre, contando su salario, su prima, bonificaciones, entre otros, y antes de tomar una decisión de gasto, hay que pensar también en el presupuesto de enero, ya que probablemente el dinero que recibamos durante el primer mes del año sea menor al que ingrese al final del año. Seguido de esto, debemos comenzar a organizar nuestros egresos. Esto es muy importante. Gastos como el arriendo, la alimentación, la inversión para la educación, los costos de transporte, de salud, servicios públicos, porque se nos olvida en diciembre todos estos gastos que debemos de pagar en enero. Así es que es primordial que tengamos en cuenta que nunca debemos poner en riesgo el bienestar y el cuidado de nuestra familia, y utilizar nuestro dinero de una manera inteligente. Y por último, hay que realizar compras verdaderamente inteligentes, porque escasean los productos generados por el aumento de los costos, el transporte de los contenedores, en fin, todo lo que ya hemos platicado durante el programa, y por el cierre de empresas, por la pandemia, pues ha causado múltiples estragos, sobre todo en los precios, la guerra en Ucrania, en fin, hay que adquirir solamente lo que necesitamos y evitar pagar costos adicionales. Y por último, incremento en los servicios básicos, les decía yo, se incrementa la luz, el gas, sobre todo por el frío, consumimos más gas, guisamos más, horneamos más, el ponche tarda mucho, el pavo tarda también. Entonces hay que ver de verdad los costos que tenemos de aquí en adelante. Esta es una época realmente para compartir, para celebrar, pero hay que tener en cuenta también la situación en la que estamos, la situación global, y es un tiempo para planear, para controlar, para ejecutar de forma adecuada nuestras finanzas. Y se los digo en este momento para que no nos estemos tronando los dedos ya en enero. Los dejamos con nuestra frase final, que es de Pedro Almodóvar, y él dijo en esa ocasión: yo creo que el único premio posible es el dinero. Es mucho más decorativo que una estatuilla, porque puedes comprarte un traje Armani. Bueno, muchas gracias. En estos momentos, sobre todo siempre, pero en estos momentos más importante, muy importante, hablar de las finanzas personales. Muchas gracias por tus consejos, Miriam. Nos despedimos.
Muchas gracias a todos ustedes por estar como siempre con nosotros. A nombre de todo este gran equipo de trabajo le damos las gracias y lo esperamos mañana en punto de las 6 con más información aquí en Torno al Dinero. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llags.